Pues buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Vamos a iniciar este día dando gracias y permitiéndole a Abba traernos a mayor comprensión de su verdad y a la vivencia de esta verdad, porque esto es lo que está en su corazón. Así que vamos a dar gracias este día. Padre, gracias porque tú eres nuestro papá. Nos has adoptado, nos has hecho nacer de nuevo, nacer de ti mismo, y ahora estás ocupado en enseñarnos a participar de tu naturaleza, de tu vida, de ti, en la comunión que nos es posible, que nos es provista, porque podemos ser uno contigo. Y es por eso que nos dices que el que se une a ti es un espíritu contigo. Y este día queremos recibirte en nosotros como individuos, entre nosotros, por el privilegio de estar reunidos hoy y recibir la verdad que nos tienes preparada. Padre, que todo estorbo sea quitado de nosotros y tu Espíritu pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cada uno y todos también lo que has hecho por nosotros, lo que nos has dado, lo que quiere decir ser tu Hijo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues esta vida con Dios es una vida que va de mejor a mejor. No porque todo lo externo esté de acuerdo con Dios, sino porque en nuestro espíritu empezamos a vivir con mayor claridad y consistencia el poder participar de lo que Dios es. Hemos estado entendiendo que la vida eterna nos es provista constantemente. Desde el momento en que elegimos creerle a Dios, recibir a Jesús, hemos tenido acceso a la vida de Dios. Pero lo que nos impide disfrutarla es cuando ignoramos la manera en que esta vida nos es dada. Y por eso estamos ocupados en esta secuencia perfecta que al comprenderla y al recibirla nos permite participar de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, que es la porción que estamos recibiendo estos días, nos dice claramente que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. Y luego nos dice que esto se obtiene mediante el conocimiento del que nos llamó, o sea, de nuestro Padre, de Abba. Entonces, si no crezco en conocerle, pues no recibo y no participo de todo lo que ya me ha sido dado. Y esto es en lo que cada uno debemos estar ocupados, en el hecho de aprender a recibir la vida eterna. Bueno, en la serie hemos llegado a este punto donde entendemos que primero se nos da fe, luego se nos da poder o virtud para vivir lo que Dios nos dice, y luego se nos da conocimiento, y el conocimiento nos lleva a dominio propio, y dominio propio a paciencia, y paciencia a piedad, y piedad a afecto fraternal. Y entendemos ya, los que hemos estado viendo esta serie y participando, que todo esto es muy, muy lógico, es una secuencia muy real, porque si
empiezo en fe y permanezco en fe, entonces eso me lleva a la necesidad de poder vivir esto que Dios me está hablando. Si Dios me habla de perdón, por ejemplo, y me abre los ojos de mi entendimiento y puedo comprender la verdad sobre el perdón, pues de nada serviría que yo lo pueda ver, pero que no lo pueda disfrutar. Entonces necesito con qué poder vivir ese perdón que Él me está comunicando. La fe que Él me ha provisto me trae a poder creerle, y luego el suministro de virtud o de poder me hace capaz de vivirlo. Y entonces el fruto de vivirlo es poder, el fruto de vivir ese perdón me trae al conocimiento del perdón. Porque no solamente me fue comunicado y entré en fe, sino que recibí poder, y cuando permito que el perdón opere en mí, entonces lo conozco. Si nunca opera en mí, pues, y alguien me dice, oye, ¿has oído del perdón, que esto y que aquello? Sí, sí, cómo no. Y a lo mejor hasta le puedo decir, yo también he leído y esto, y argumentar y todo, pero hasta que no es mi realidad, eso que Dios comunicó está operando aquí adentro, pues no lo conozco, porque el conocimiento divino solamente puede obtenerse en la vivencia de eso que Dios nos comunica. Entonces, sigo con el ejemplo del perdón. Ya lo vi, lo recibí y lo estoy viviendo. Y estoy conociendo en mi propia vivencia el perdón divino. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora, ¿estoy obligado a vivir perdonado? No. Tengo que elegir permanecer perdonado. Tengo que elegir, porque esta es parte de mi nueva existencia. Nunca voy a ser encerrado y esclavizado y obligado a vivir lo divino. Es una elección constante. Entonces, lo que sigue es aprender a vivir dominio propio, lo cual es un concepto, como ya vimos en las sesiones dedicadas a esto, muy Máximo. diferente y muy ajeno a todo lo que está o lo que se comprende en el ámbito humano. Dominio propio es el ejercicio de tu libertad como hijo o hija de Dios. Y es algo que una vez que empiezas a entender que así es tu existencia, necesitas permitirle a Dios estarte suministrando este dominio propio, porque de ello depende si accesas y disfrutas la naturaleza de Dios en tu diario vivir o no. Entonces lo que comúnmente nos pasa es tenemos esta experiencia hermosa con Dios. Estoy hablando, usando como ejemplo el perdón divino. Lo siento, me sana, es hermoso tenerlo aquí. Pero luego vuelvo a enfrentar una situación donde necesito que ese perdón continúe operando, pero al no elegir permitirlo, entonces regreso a la amargura o a la culpabilidad, cualquiera que sea el caso. O sea, regreso a sentirme mal por lo que hice o regreso a sentirme mal por lo que me hicieron. Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué ha sucedido? Pues que el perdón divino, que ya me fue comunicado,
que ya me fue demostrado en mi mismo corazón, ya lo pude vivir, se interrumpe porque no sé permanecer. Y eso es el objetivo de dominio propio. Estas 4 fases, vamos a decir, de recibir la vida eterna nos transforman, ¿sí? Porque así opera Dios en nosotros. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues regresar a fe. Y hemos visto eso, ¿no? Sin fe, nada opera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que regresar a fe, volver a conectarme con lo que me fue comunicado, permitirle al Espíritu Santo volverme a decir que soy perdonado en este ejemplo, y recibirlo. Y instantáneamente la presencia poderosa de esa verdad divina va a operar en mi espíritu. Y voy a poder vivirlo. ¿Por cuánto tiempo? Pues me es provisto eternamente, pero yo necesito aprender a permanecer eternamente en eso que Dios me ha provisto. Entonces, usando el ejemplo de perdón, todo el perdón radica en Dios, porque Jesús hizo un pago absoluto por todas las faltas, todos los pecados, los que tú has hecho, los que te han hecho. El que no recibe este perdón, pues vive atado, esclavizado a eventos, a los eventos de su pasado, de su presente, al temor del futuro, y toda su existencia está gobernada por esa situación. Entonces vamos a ver pues que ya está dado el perdón, ya me fue comunicado, pero yo tengo que aprender a permanecer en él. Bueno, si ya estoy en eso, esos 4 primeros pasos, ¿qué sigue? Pues sigue paciencia. Paciencia, como vimos, no es estarme aguantando, sino es recibir la capacidad que Dios me da, donde Él me hace parte de su paciencia, y su paciencia es inagotable. ¿Y qué hace paciencia en mí? Me permite no frustrarme, ni conmigo ni con nadie, ni con nada, sino entender que el responsable de traerme a vida eterna es fiel, y descansar en Él y permitirme el tiempo de aprender. Cuando haces eso, tu aprendizaje en realidad se acelera. Cuando no vives paciencia, entonces tu aprendizaje se corrompe, se detiene, se desvía, y a veces hasta revertimos, ¿no? Porque ¿qué hacemos al frustrarnos? En el terreno humano la paciencia se acaba, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se acaba? Pues hay una explosión de algo, ¿cierto? Se me acabó la paciencia y entonces exploté. ¿Se dan cuenta lo falso que es esa paciencia? No había paciencia, había una decisión de reprimir lo que ya estaba operando adentro. Entonces la vida divina se vive en paciencia. La paciencia divina me es dada, todo me es dado, todo me es dado. Yo no tengo que producir nada, tú no tienes que producir nada. Tienes que aprender a recibir lo que te es dado. Y es indispensable para que pueda yo permanecer en la vida que Dios me da. Necesito que su paciencia esté operando en mi espíritu. Y entendimos, cuando vimos paciencia ampliamente, que paciencia no solamente opera hacia adentro, pero también se manifiesta hacia afuera. Y el trato que tengo entonces con los demás puede manifestar paciencia. ¿Sí? En lugar de exigencia, en lugar de
de impaciencia y todas las cosas que se asocian a eso. Así que te das cuenta cómo se va armando la participación personal en la naturaleza de Dios, porque cada una de estas cosas no son provistas. El Espíritu Santo nos las está proveyendo constantemente. Entonces nunca, si tú recibes lo que Dios te dice, le tomas la palabra y recibes esta verdad, ya nunca puedes decir, es que no tengo paciencia. Porque eso es una mentira. Lo que puedes decir es que no quiero participar de la paciencia de Dios. Si ya no puedes decir, es que yo no tengo fe, porque tú y yo no podemos producir nuestra propia fe, pero puedes entender, no quiero participar de la fe de Dios, o sí quiero. Y poder ser libre de ese engaño es una parte necesaria y muy importante en nuestra transformación personal. Ahora, si ya estoy en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, entonces, ¿qué sigue? Pues sigue piedad. Y piedad, hemos comprendido, es donde Abba me muestra su corazón, sus propósitos, sus motivos, y me invita a unirme a Él en sus motivos. De manera que yo pueda venir a vivir con Él la razón detrás de las cosas. Esto es muy importante para todos nosotros, porque fuera de piedad vivimos en confusión, ¿sí? ¿Cuántas situaciones has vivido y conoces que otras personas viven donde la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Por qué lo otro? Esos porqués nos traen a confusión. Y esa confusión lo que hace es desviarnos, sacarnos de fe, porque no podemos permanecer en lo que se nos está dando y nos lleva a desconfiar y nos lleva a confusión y a todas las consecuencias de ello. Entonces, es tan importante que comprendamos que se trata de permanecer en esa secuencia maravillosa para que lo divino opere en ti. Y cuando llegas a las preguntas de por qué, recibe piedad. Si permítele a Dios hacerte comprender sus razones. Y Él te va a llenar de paz y de gozo y de esperanza, y vas a poder ver las cosas de la manera en que Él las está viendo. Y entonces puedes participar con Él en permitir que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida y en unirte a Él para lo que sigue. El paso que sigue es amor fraternal. Si Dios me comunica su piedad, sus razones, sus motivos, entonces no solamente me va a dejar ver, mira, esto es para que tú aprendas esto, pero también me va a permitir ver esto. Hemos visto ejemplos de piedad en Jesús, donde, por ejemplo, al ciego de nacimiento, los humanos que acompañaban a Jesús le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esa es la perspectiva humana, causa y consecuencia, ¿no?
Entonces, si nació ciego, tiene que haber una razón, y la razón solamente puede ser pecado. O pecaron sus papás o pecó él. Y queda así de cerrada la cosa, ¿no? Y la respuesta de Jesús es maravillosa, porque él dice, ni este ni sus padres, la razón de su ceguera no es pecado. El motivo de Dios es que este muchacho participe de su gloria. Dios va a hacer algo importante en su vida, y lo hace. ¿Sí? Y entonces Jesús como hijo se conecta en piedad a su Padre, y el fruto es participarle a este ciego de nacimiento lo que está en el corazón de Dios y traerle a salud. Y aquí vamos a empezar el día de hoy, porque hemos estado hablando de amor fraternal en muchos ángulos. La semana pasada pudimos entender que para vivir amor fraternal tengo que ver en fe a los demás. Jesús no vio a ese hombre como lo estaban viendo las otras personas que eran sus discípulos. Él no vio al hombre y le dijo, pues, híjole, qué malo que te ha tocado esta suerte, y pues ni modo. Y a lo mejor te la mereces, ¿no? Que es lo que estaban pensando los demás. Sino que Jesús ve a ese hombre en fe. Así es como Dios te ve. Dios no te ve en el estado parcial en que te encuentres, o algunos estamos todavía, ni siquiera hemos entrado a su amor, a recibirle, a recibir la adopción. Pero cuando Dios ve, Él ve en fe. ¿Cómo se ve en fe? Pues se ve en base a su promesa, en base a su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hace Dios? Él no estaba viendo a gente muerta, Él dio a su Hijo viendo a gente resucitada, viendo a gente transformada. ¿Sí? Y esto es lo que tú y yo, ahí es donde empieza nuestra vivencia de amor fraternal. Y quiero recordarles lo que ya se nos ha dicho anteriormente, y es que amor fraternal no es la camaradería de llevarnos bien y tener un buen tiempo. Amor fraternal es la inversión de vida que Jesús hace contigo y conmigo. ¿Con qué objetivo? Con el que tú y yo podamos tener todo lo que Él tiene, con el objetivo de que tú y yo podamos ser como Él es. ¿Se dan cuenta? Eso es amor fraternal. Entonces, todo lo divino es así, es mucho más de lo que podemos imaginar. Pero por gracia estamos siendo traídos a comprenderlo y a vivirlo. Entonces, amor fraternal se recibe como se recibe la fe. Y el primer paso es aprender a ver en fe. Si veo en fe a los demás, entonces mi manera de tratar a los demás va a ser congruente con fe. ¿Sí? Fe no me permite ver las cosas como son humanamente. Vamos a Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, donde Dios nos dice cómo ve la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. La fe espera, ve en la esperanza. ¿De qué? La esperanza de la promesa que Dios ha hecho. Entonces vamos a traer eso al ciego. Jesús está viendo un hombre ciego de nacimiento, pero él no lo está viendo ciego y amolado. Jesús está viendo a un hombre que nació ciego y está a punto de recibir la vista. Porque Él vino a dar vista a los ciegos, es parte de la promesa de Dios. Entonces, en su trato con el ciego, Él no está sintiendo lástima por el ciego, Él está viviendo la esperanza que la fe produce, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que todavía no se ve físicamente. Quiero invitarte a traer esa visión a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tus relaciones. ¿Cómo ves tú a las personas en tu alrededor? ¿Es tu visión una visión de fe? ¿Le permites a Abba darte su visión? Para que lo que ves sea congruente con su promesa. Cuando aprendemos a permitirle a Él abrir nuestros ojos a lo que Él ve en una persona. Y obviamente esto no va a suceder si tú mismo no estás en fe para ti mismo, ¿no? O sea, si tú te sigues viendo fuera de fe, pues mucho menos vas a poder ver a los demás en fe. Pero esto, como ya expliqué esta mañana, amor fraternal puede operar si yo estoy viviendo todas las demás cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, lo primero es ver en fe. ¿Y qué sigue entonces? Traer a fe a la persona con quien Dios me permite tratar. Quiero invitarles a pensar en esto un momentito. ¿Sí? Traer a fe. Yo me gustaría poder dibujarles esto en el pizarrón, pero se lo van a imaginar conmigo. Todo inicia con fe. Luego sigue virtud, luego conocimiento, luego dominio propio, luego paciencia, luego piedad. Entonces, cuando llego a amor fraternal, la vivencia de amor fraternal empieza en fe. Porque ahora ya no se trata de mí nada más, se trata de una persona o personas. ¿Sí? Amor fraternal, lo voy a vivir con los demás. Jesús no te ve a ti. Déjenme usar otro ejemplo de Jesús con uno de mis personajes favoritos, que es Zaqueo. Me encanta Zaqueo porque era un malvado. O sea, era un hombre bien corrupto, torcido, desalmado, etc. Y Jesús ve a Zaqueo, pero él no ve al ladrón, él no ve... O sea, él sabe que Zaqueo está haciendo todas estas cosas. Por supuesto que lo sabe. ¿Se hace de la vista gorda? No, para nada. Fe no se ciega a las realidades o a las cosas que están ocurriendo en el exterior o en el interior de otras personas. Al contrario, las ve. Pero hay algo que sobrepasa todo eso.
y es la promesa de Dios. Entonces Jesús vino para darle vida, y eso hace fe. Jesús está viendo a Zaqueo en vida, ¿sí? Y es la manera en que él trata a Zaqueo. Y por eso es que en fe no hay necesidad de condenar, no hay necesidad de amenazar, no hay necesidad de buscar que la persona cambie por razonamientos y por todas estas cosas. Eso es absurdo en fe. Lo que es importante es que la persona venga a fe. Porque si Zaqueo no viene a fe, entonces él va a seguir siendo como es. Si Zaqueo no tiene el poder en sí mismo de transformarse, tiene que haber una intervención de parte de Dios en su vida para que él pueda salir de la esclavitud a su orgullo, a su amargura, a su ambición, a su avaricia, a su deshonestidad, etcétera, etcétera. Pero es la manera en que Jesús le ve en fe para traer a Zaqueo a fe. Esto es lo que amor fraternal busca. ¿Sí? Que la persona con la que tratas empiece a recibir la vida eterna. Empiece a caminar los pasos para que pueda participar de la naturaleza de Dios. Si tú estás en fe, platicas con alguien que no está en fe, por más que le digas lo bien que te sientes, lo maravillosa que es tu vida porque estás en fe, a la otra persona ¿cómo le beneficia? Si no tiene con qué creer. Y para Jesús eso es clarísimo. Tú puedes observar toda su vida, todas sus relaciones con todos los que le recibieron. Y vas a ver consistentemente que Él siempre trae a las personas a fe. Entonces cuando Jesús le habla a Zaqueo y le dice, Zaqueo, prepárame la cena porque vengo a tu casa a comer. Y Zaqueo recibe esa palabra, ¿qué ocurre? Dice la Escritura que con gran gozo fue a prepararle la cena. ¿Por qué no con gran temor? ¿Por qué no con gran aflicción? ¿Por qué no dijo, ay, ahora sí ya me cayó Dios aquí y me va a dar en la torre porque yo sí debo muchas? ¿Por qué con gozo? Porque entró fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ganamos nosotros con tener estas relaciones fuera de fe con las personas que nos rodean? Pues no ganamos nada. Porque cuando hablamos y hablamos y hablamos, pero no estamos permitiendo que Dios hable para que la otra persona venga a fe, entonces todo va a chocar contra un corazón incapaz de creer. Amor fraternal entonces está viendo a las demás personas en fe, pero comprende perfectamente que la única manera en que la otra persona puede participar de lo divino es si viene a fe. En el ejemplo de Zaqueo, Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando Él le habla a Zaqueo, sus palabras van cargadas de fe. ¿Sí? Y cuando Zaqueo recibe esas palabras en su corazón, fe empieza a operar en él
y de allí Zaqueo viene a virtud. ¿Cómo sabemos que vino a virtud? Porque cuando cena con Jesús y le sigue escuchando, Zaqueo se levanta y dice, Señor, ya no puedo seguir siendo quien he sido. Voy a empezar a vivir lo que está ocurriendo ahora en mi corazón. Voy a pagar lo que he robado. Jesús nunca le dijo, eres un ladrón. Hizo algo mucho mejor. Le sacó eso de adentro. ¿Sí? Y Zaqueo dijo, voy a restituir y voy a pagarlo múltiples veces, porque sé que he causado daño a las personas. Y el resto de mi fortuna la voy a entregar para que sirva a los pobres. ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que una persona avara soltaría así por sí todo lo que ha logrado con su avaricia? De ninguna manera. Pero lo que sucedió es fe y luego virtud, pudo, ¿sí? Y luego conocimiento. Y así empezó a participar de lo que Dios nos da, su vida. Entonces, otra vez, vamos a donde vivimos cada uno. Cuando tenemos una conversación con otra persona que está en fe, hay edificación. ¿Cierto? Porque tú estás creyendo y lo que sale de tu boca en fe te es provisto, Dios te lo va dando, y la persona lo recibe y escucha a Dios y hay más fe y estamos allí en una conversación edificante. Cuando no hay fe, entonces entramos en conversaciones vanas. Pero tú puedes tomar la Biblia y leérsela a una persona. ¿Eso hace que tengas fe? No. Puedes agarrarla a bibliazos. Tampoco. ¿Cómo se trae a alguien a fe? De la misma manera en que tú y yo venimos a fe. ¿Cómo venimos tú y yo a fe? Cuando escuchamos a Dios hablarnos su palabra. ¿Sí? Entonces, si entiendes esto y entiendes que este es el primer paso en amor fraternal, ¿sí? Es muy bonito cuando ya la otra persona está en fe y hay esta coincidencia, o sea, estamos en lo mismo y podemos participar de lo mismo. Qué bueno. ¿Qué debe suceder ahí? Lo mismo, pero como ya hay fe en ambas partes, es mucho más sencillo y a veces no entendemos lo que está sucediendo. Pero cuando en el otro corazón no está operando fe. Un ejemplo. Una persona viene a verte, puede ser un familiar, tu cónyuge, quien sea. Tengo un problema. Y empiezan a hablarte de su problema. Si tú escuchas a esa persona fuera de fe, porque también eso se hace, tú escuchas a la persona y tú digieres lo que te está diciendo y todo eso, y procesas su problema y dices, caray, eso sí está serio y quién sabe qué más. Si yo hago eso, pues ya no estoy en fe porque estoy escuchando a la persona, no estoy escuchando a mi Padre aquí adentro explicarme esta persona. ¿Sí? Yo debo de estar en piedad para poder vivir amor fraternal. Entonces, si estoy en piedad, debo de estar, Padre, ¿por qué me permites tener esta conversación? ¿Cuál es tu propósito en esto? Y la persona está hablando su problema, pero en mi corazón yo debo estar escuchando a mi Padre interpretarme este problema. Lo que la persona piensa
de su problema no es lo importante, no es lo que va a cambiar la situación. Es lo que mi Padre me hable lo que importa. Y si le escucho a Él, Él va a poner sus palabras, ahí está la clave de traer a alguien a fe. Él va a poner sus palabras en mi corazón para contestar. ¿Sí? Esto es Jesús con el ciego, esto es Jesús con Zaqueo, esto es Jesús con la samaritana, esto es Jesús contigo y conmigo. La razón por la que cuando Él te habla, tú cobras vida, esperanza, entras a fe, es porque Él la está impartiendo. Lo que nunca vas a escuchar de Jesús es, híjole, man, ahora sí te amolaste, ya ni modo. Lo que siempre vas a escuchar es, ¿qué está listo Dios a hacer por ti? La invitación a creer, la invitación a recibir, la invitación a permitirle a Dios intervenir. Entonces, la única manera en que tú y yo podemos hablar con nuestras bocas esas palabras que imparten fe es si las recibes de Dios en ti. Y la única manera en que las puedes recibir es si escuchas a Dios en lugar de escuchar el problema. Se murió Lázaro. Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, tú tienes la culpa de que se haya muerto mi hermano. Lloran. Era tan doloroso aquello que Jesús mismo lloró al verlos quebrados, despedazados por la muerte de Lázaro. Pero ¿qué sale de Jesús? Eres una incrédula. No me eches la culpa. No, sale palabra de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Traernos a fe. Eso es lo que Jesús hace, traerte a fe. Allí inicia toda conversación con Él siempre produce fe. Y ser hecho hijo o hija de Dios nos trae exactamente a lo mismo, ¿sí? En todas nuestras relaciones. ¿Estás en fe? Si estoy platicando contigo y tú conmigo, la pregunta es, ¿qué escuchas salir de mí? ¿Sale fe o no? Cuando hablo palabra de Dios, estoy en fe, entonces tu espíritu resuena a eso, si tú estás en fe. Si no estás en fe, te invita a que entres a fe. Así que el que viene y me dice, tengo este gran problema, pues es obvio que esta persona está viviendo el asunto, la situación como un grave problema. Y respetamos eso. Pero lo hermoso de Abba es que Él no está en el negocio de la lástima, ¿sí? Él está en el negocio de la salvación, de la ayuda oportuna. Y por eso es que no importa cuál sea la situación que enfrentas con otras personas, lo que Él quiere hacer con cada persona siempre es traerles a fe. Y por eso la única manera de que tú seas parte de eso, de vivir amor fraternal, es que le escuches a Él, no que escuches a la persona y lo que sabes de esa persona y lo que es tu experiencia en estos casos y todo el ambiente humano que no conduce a fe.
Fe es el inicio. Y para todas las relaciones y todas las conversaciones es el primer paso para vivir amor fraternal. ¿Estás en fe? Qué bueno, sigamos a la vivencia de eso que Dios nos ha dicho. Alguien puede venir en fe y decir, estoy viviendo esto, pero necesito apoyo para vivirlo en base a lo que Dios me ha hablado. Bueno, ya está en fe, ¿qué sigue? Virtud. Entonces, Dios va a dar las palabras para que esta persona entre a virtud. ¿Te das cuenta? Amor fraternal es acompañar a alguien para que reciba vida, para que la viva, para que experimente todo lo que Dios ya le ha dado. Eso es Jesús, es a lo que Él está dedicado. Creo que si escuchamos esto y lo recibimos, vamos a, vamos a crecer mucho, porque nos vamos a dar cuenta en el ejercicio de aprender a vivir el amor fraternal correctamente, de lo importante, de lo vital que es permanecer nosotros mismos en la vida divina, ¿sí? Y en conocer a nuestro Padre. Y la manera de conocerle es que no haya un solo asunto en tu existencia que esté desconectado de lo que Él te ha dado, de que tú estés viviendo su naturaleza, participando de Él. Pero volvemos al punto. Jesús no está conforme con ser Él el que puede vivir plenamente todo lo que su Padre es. Amor fraternal le constriñe a dárnoslo, a darnos acceso a asegurar que tú y yo podamos vivir todo lo que Dios es. Y eso es maravilloso en Jesús. Pero no se trata de que observemos eso, ¡ay, qué bonito eres, Jesús!, sino de ser como Él es, de ser hechos como Él es. Entonces eso nos lleva a nosotros a vivir amor fraternal. Sí, a no estar satisfechos ni contentos con qué bueno que yo ya estoy libre de estas cosas que antes me agobiaban, qué bueno que ya aquello no trabaje en mí, qué bonito que ya ahora mi vida está disfrutando de la bendición de Dios, ya puedo permanecer en paz. Pues qué hermoso, qué bueno. Pero no se puede quedar ahí. Sí, tiene que fluir. Y si observas, porque muchas personas comentamos y les escucho decir, ay, es que el problema está en permanecer. ¿Por qué tenemos problemas permaneciendo? Bueno, muchos de los problemas en permanecer ocurren en el intercambio con otras personas, ¿sí? Y algunos pensamos, si pudiera yo estar solito con Dios todo el tiempo, pues yo estaría bien. Pero en el momento en que se involucra fulano, sutano, mengano, perengano a mi vida, todo se tuerce. ¿Por qué? Pues porque el enfoque que tengo no es acorde con la vida divina. La vida divina fluye hacia los demás. Para eso es. Jesús fue clarísimo en eso. El que cree en mí, de su interior saltarán un manantial que corra para vida eterna. Correrán ríos de agua viva. Entonces, la vida divina es para que Dios la haga fluir desde adentro de ti hacia los demás. Bueno, ¿cómo fluye?
pues estamos entendiéndolo en amor fraternal y estamos viéndolo y comprobándolo en Jesús. Y este es el punto clave, es acepto ser hecho igual a Él. ¿Sí? Acepto ser traído a aprender a vivir con otros lo que Jesús vive conmigo. Porque es allí donde voy a conocerle de a de veras. Y donde mucho de lo que falta todavía de ser limpiado en mí va a ser expuesto. ¿Sí? Cuando yo todavía puedo tener pensamientos egoístas, por ejemplo, siempre y cuando yo esté bien, pues hay los demás que le hagan como puedan. Eso no es Jesús. Señor, tú dame paz a mí, los demás si no te quieren recibir, bueno, es su problema. Eso no es Jesús. Hay una etapa en la que se nos permite disfrutar de esa paz porque estamos sanando y estamos entrando, pero no puedes crecer si no fluye de ti eso que te es dado. Y bien, las palabras de Jesús no es que se te escurra un poquito, sino es que salga de ti con una fuerza impetuosa, ríos de agua viva. En esto, Jesús tiene que traerte a ti y a mí a fe, a vernos cada uno siendo ese manantial, siendo ese fluir divino, ¿sí? Y Él tiene Él que nos conoce perfectamente, sabe todo lo que en nosotros todavía no cree eso. Cuando tú te ves a ti mismo, ¿te ves fluyendo vida? ¿O todavía te ves como el embudo, ¿no? Necesitado, desprovisto, amenazado de carecer o careciendo. Bueno, tenemos que ser traídos a fe, lo cual prueba el amor fraternal que Jesús está viviendo contigo y conmigo. Y eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que vivir con los demás. Para la persona que no ha venido a Jesús, que no le ha abierto su corazón, pues fe empieza allí, siendo traído a la verdad de ser amado, de que Dios es amor y Dios le ha amado y le ha amado eternamente. Mientras no venga esa verdad, pues va a batallar, ¿no? Pero tú puedes unirte a Jesús y permitir a Jesús darte sus palabras para que esas palabras que salen de Él desde tu espíritu y las habla tu boca vayan cargadas de fe a ese corazón y la persona tenga la oportunidad de recibirlas y de entrar a fe. Para las personas que ya vinieron a Jesús pero que no saben permanecer en fe todavía y que te dicen cosas que no nacen de fe, ¿cómo sabes que no nacen de fe? Porque el Espíritu de Dios no te da testimonio de que están escuchando a Dios, de que están creyéndole. Toda la descripción de lo que sale de sus bocas está desconectada de la promesa de Dios. ¿Qué haces? ¿Los regañas, los pones en su lugar? ¿O escuchas a Abba y Él te da palabras de fe para que regresen a fe? Y entonces fe da inicio al proceso divino en sus vidas.
Esta es nuestra vida práctica como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos saqueos hay en tu vida? ¿Cuántos diferentes personajes hay en tu vida que a veces hemos orado, Padre, ya no quiero tener que ver con estas personas? Y Él te dice, no, yo sí quiero que tengas que ver, pero como mi hijo, como mi hija. Quiero que aprendas a vivir amor fraternal, verdadero, que lo comprendas, que lo compruebes, que entiendas lo que Jesús ha vivido contigo para traerte hasta este punto y que decidas ahora en verdad ser hecho como Él es. Y empieces a descubrir, así como empezaste a descubrir que lo que Dios te decía era verdad para ti, y has crecido en fe, así también ahora puedas empezar a descubrir que lo que Dios dice de las otras personas es verdad también. Y seas parte de este maravilloso proceso de invitar y de traer a otros a fe. ¿Quién quiere comentar este día? A mí me parece maravilloso cómo, cómo Dios tiene armado todo este proceso. Y yo puedo, puedo ver cómo vivo parte de esto. Eh, El, el, el viernes tuve la oportunidad de platicar con una persona que conocí hace varios años y eh, Dios me había pedido que la buscara y después de años de no verla y pude tener este contacto con él y escuchar a Dios hablarle por mi boca pero no tenía yo claridad sobre todo este proceso, así como lo acabas de relatar, ¿no? O sea, yo veo todavía algunas áreas de oportunidad ahí en varias etapas de este proceso, ¿no? Y ayer encontré, bueno, Dios me puso enfrente de una persona que no había escuchado de Dios, pero que Dios andaba buscando, un hombre de 56 años, que nos encontramos en el Metrobús, y él tuvo oportunidad de escuchar todo, bueno, mi testimonio y todo el proceso que Dios quería tener con él para llevarlo a la adopción, y él tuvo a bien aceptar ser adoptado, ¿no? Entonces fue algo muy hermoso que Dios me permite vivir ocasionalmente, ¿no? Y bueno, son los comentarios que puedo hacer ahorita. Gracias, Marco. Tengo, tengo que, tengo que todavía, eh, con esto que nos acabas de decir, ver áreas de oportunidad que tengo todavía en esta secuencia. Gracias. Es maravilloso cuando participamos con Dios en que una persona venga a fe. Lo que nos relatas de esta persona que Dios te puso y obviamente te movió a compartirle, y Él te dio las palabras que conectaron con el corazón de esta persona para llevarle a la decisión de recibir la adopción de Abba. Bueno, eso es maravilloso, ¿no?
lo que tenemos que entender es que eso debe ser universal. ¿Sí? No solo en el asunto de que las personas decidan venir a la adopción, sino en todos los aspectos. Porque la existencia de la otra persona es transformada completamente en el instante en que entra fe. Y tú no puedes vivir tu fe por ellos. La fe que tú vives es para tu consumo y qué bueno. Pero es maravilloso, ¿no? Estar en fe es wow. Como hemos dicho, fe produce reposo, te permite descansar en tu Padre y confiarle, creerle, esperar en Él, etc. Todo eso es maravilloso. Pero la persona que no está en fe no disfruta de nada de eso. Entonces por eso es tan importante entender cómo ama a Dios trayéndome a fe. Cómo ama a Dios después de fe, virtud. Y vamos a, si Él nos permite, vamos a seguir viendo cómo opera esto en amor fraternal. Amor fraternal entonces es, si yo tengo fe, busco que tú la recibas también. No de mí, pero de quien me la da a mí. Sí, porque eso es también lo maravilloso de amor fraternal. Amor fraternal no crea jerarquías, sino crea codependencias. ¿Sí? Amor fraternal no busca que tú te sometas a mí o yo me someta a ti. Amor fraternal busca que tú te conectes directamente a la fuente, que es Dios mismo. Y que le conozcas. Y puedes oír eso en Jesús, Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, se dan cuenta del corazón de Jesús. O sea, él no quiere decir, mire, yo les sigo contando cómo es mi papá y ustedes nada más háganme caso a mí. Pero no se los comparto. No. El corazón de Jesús es, Padre, que lo que a mí me has dado, yo se los he dado a ellos, para que tengamos lo mismo. Esa es la hermosura de Jesús. La grandeza de Jesús está en ese corazón de hermano verdadero que Él tiene. Pues, Adelante. quiero compartir algo y a lo mejor no está tan relacionado, pero creo que sí un poco a lo que estamos viendo. Una compañera de trabajo el viernes, ella y su esposo iban a salir de viaje y me tiene un poco de confianza. Ella es una señora cristiana y muy linda gente, pero la vi que estaba un poco molesta todo el día y le pregunté si estaba bien. Y me dijo, bueno, pues mira, dice, te voy a decir lo que está pasando. Dice, yo quiero ser feliz y ahorita no soy feliz. Ah, caray, le dije, ¿y eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Hemos orado juntas por algunos otros problemas que se han presentado en su familia o en el trabajo. Entonces, me sorprendió que me dijera eso. Dice, mira, es que mi esposo me está volviendo loca. Ah, caray, le dije. Y como nos llevamos muy bien, yo le dije, pues a lo mejor tú lo estás volviendo loco a él también, ¿no? Jugando y tratando de quitar ese ambiente tan, vaya, tan fuerte lo que me había dicho. Entonces le dije, y me dijo, sí, ¿verdad? Le dije, pues no sé, mira, le dije, mira, lo único que te puedo decir, le dije, es que la Biblia nos dice que nos regocijemos en todo. No nos está diciendo que seamos felices. Al contrario, que nos regocijemos. Y yo entiendo que el regocijo es mucho más que ser feliz. ¿Y sabes quién lo dijo? Le dije. Me dijo, pues Pablo, ¿verdad? Sí, le dije. ¿Y sabes dónde estaba cuando lo dijo? No, me dijo, en la cárcel. Entonces, él se estaba regocijando, estaba siendo más que feliz en donde estaba, le dije.
Ya me echaste un cubetazo de agua fría, me dijo. No, le dijo, mira, piénsalo, le dije. Es que es muy fácil que nos irritemos, le dije, pero acuérdate que la fuente de tu gozo no es tu esposo, le dije. La fuente de tu gozo no son las circunstancias, la fuente de tu gozo no es las cosas, es Dios, nuestro Padre, le dije. Agárrate de él, le dije, agárrate de él y vas a ver que sales de esta, le dije. Y en eso que entra su esposo, venía por ella porque ha sido de viaje. Que te diviertas, le dije, que tengas un buen viaje, piensa en lo que te dije y vas a ver que te va a ir a todas. Gracias, me dijo, me abrazó y se fueron. Entonces, en ese momento fue lo que yo sentí que el Señor me había dicho que yo le compartiera a ella, porque la vi muy seria eso cuando me dijo que no era feliz. Dije yo, vas a ver si está medio serio el asunto. No le pregunté detalles, si él no me quería decir detalles de lo que estaba pasando, pero pues oré mucho por él, estoy orando mucho por ellos, ¿verdad? Que el Señor solucione, que le haga a ella entender un poquito más acerca de su conexión con el Padre, ¿verdad? Porque su esposo, no estoy segura si él es creyente o no, no lo puedo decir con seguridad, pero bueno, eso les quería compartir. Gracias, Becky. Pues este es un magnífico ejemplo del asunto de traer a alguien a fe. Si te comentan esto y en tu corazón no surge pues yo también he tenido experiencias así, que te cuento de cómo me fue a mí o qué sé yo, sino le permites a Abba darte su palabra y te la da. Y cuando lo hablas, la otra persona es invitada a fe. No podemos obligar a nadie a entrar a fe, pero cuando nuestro Padre nos habla, y todos hemos tenido esta experiencia de alguien dice algo y nos toca el corazón. ¿Qué pasa dentro de ti cuando escuchas eso? Es Dios hablándote. ¿A qué te está invitando? A que le creas. Porque creerle va a cambiar toda esa situación y va a empezar a transformarla, a cumplir la promesa de Dios, que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. ¿Sí? Entonces, esto es un magnífico ejemplo de este proceso de traer a los demás a fe. No es algo que haces intencionalmente, ¿verdad? No es algo que haces premeditadamente, pero es lo que fluye naturalmente de Dios para cualquier persona. Y cuando tú te unes a su corazón en piedad y tienes intercambios con otras personas, lo único que va a resultar de ese intercambio es esa invitación a fe. Así que maravilloso, gracias. ¿Quién más? Puebla. Betty. Parece que se va a cumplir o se está cumpliendo la palabra que Jesús dijo, la cual dice que me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia y todo lo que Él es. Y me seréis testigos. No dice compartiréis mi evangelio. Dice me seréis testigos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra forma de reaccionar, con lo que hagamos, con lo que digamos. Cartas abiertas que los demás puedan leer. Me seréis testigos en toda Judea. Retomo, me seréis testigos. Somos cartas abiertas en donde pueden leer lo que Dios puede hacer con una vida, la transformación que Él puede hacer, y seremos testigos en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que esto se está cumpliendo.
y veremos frutos, veremos lo que papá quiere hacer en nuestro entorno, en lo que le sigue, que es nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Es lo que puedo compartir, Cris. Gracias, Blanquita. En efecto, ¿Sí se escuchó? sí, yo creo que escuchamos. En efecto, de eso se trata lo que Dios nos ha invitado a hacer cuando nos invita a ser hijos, ser hechos sus hijos. Pues de eso está hablando Él. ¿Se dan cuenta? No es nada más déjame sanar tus heridas, déjame darte paz, déjame perdonar tus pecados, déjame darte esperanza, déjame llenarte de gozo, déjame bendecirte. Cuando empezamos todo lo que nos importa, ¿no? O sea, ¿cómo salgo yo de donde estoy atorado? Pero Él nunca tenía nada más eso en mente. Lo que Él siempre ha tenido en su corazón es hacer de cada uno de nosotros fuentes de agua viva. ¿Sí? Bendecidores del mundo. Y llegar a este punto es maravilloso porque empezamos a entender cómo opera esto. Y podemos entender que es multiplicar lo que Él ha hecho y está haciendo en nosotros, en la vida de otros. Entonces, si yo lo estoy viviendo, pues no me es difícil compartirte lo que estoy viviendo. Y si tú aceptas que Dios lo haga en ti, yo no lo puedo hacer en tu vida, yo no lo puedo duplicar en tu vida, pero Él sí está presente y lo quiere hacer en tu vida. Entonces, tú empiezas a vivir lo mismo. Bueno, ¿qué sigue? Pues eso que empiezas a vivir se te empieza a salir. ¿Sí? Y eso empieza a fluir y empiezas a permitirle a otros tener acceso a el mismo Padre, a el mismo hermano mayor, a el mismo espíritu de vida al que tú tienes acceso. Y esta es la idea de Dios, de cómo Él va a llenar el mundo de su gloria, y por eso es que Él ha hecho algo tan asombroso y maravilloso para que ninguno se quede, ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Jesús. Este conocimiento de Jesús, amor fraternal. ¿Quién más quisiera compartirnos algo el día de hoy? Bueno, yo sé que todos sin excepción pudimos ya identificar momentos en que hemos vivido esto. A lo mejor, como dijo Marco, no lo entendíamos de esta manera, pero hoy podemos entender que debemos crecer en esto y enfocarnos hacia afuera a vivir amor fraternal y hacia adentro a vivir comunión con nuestro Padre, con Jesús. ¿Sí? Y si puedes ver tu vida entrando a esta fase, pues vas a disfrutar muchísimo ser hermano o hermana de Jesús. Y vas a entenderle mucho mejor y a conocerle en maneras muy importantes. Pues vamos a dar gracias esta tarde. Quizá hay personas que todo esto les suena un poquito lejos o lejano a donde están viviendo en este momento. Y quiero decirles nada más, si tú no estás todavía viviendo en fe, viviendo en poder divino, viviendo en el conocimiento de Dios, entonces ahí empieza y alguien te ha
facilitado que estés aquí el día de hoy, pues estas personas que están pudiendo ya vivir con mayor consistencia a Dios, pueden facilitarte el que tú vengas a fe y compruebes que lo que Dios te dice lo cumple en tu vida. Y así vayas creciendo en el conocimiento personal, vivencial de Dios en ti. Vamos a darle gracias por su misericordia y por su amor. Padre, es maravilloso comprender que nos has traído a ti para hacernos como tú eres. Tú eres dador de vida. Y siendo uno con nosotros, nos has llamado a ser dadores de vida contigo. Tú fluyes amor y quieres que nosotros fluyamos amor. Tú impartes fe y la quieres impartir con nosotros a la vida de los demás, de los que nos rodean. Y así cada parte de tu existencia nos la quieres participar para que unidos a ti podamos manifestarla y facilitarla. Para que no quede una sola persona que no tenga acceso a ti y pueda comprobarte y pueda ser hecha también una fuente que salte para vida eterna. Gracias por cada persona presente, sus familias y todas las personas a quienes cada uno estamos conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos. Vamos a vivir amor fraternal. Muchas gracias. Bye bye. Ágape.